Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre, es la última publicación de Eduardo Darjant Bocanegra, quien nos va a acompañar en el episodio número 22, pero también nos acompañó en el episodio número 3 con su anterior libro, El páramo reformista, del Fondo Editorial de la Universidad Católica. En esta oportunidad es otra editorial, el fondo de la Penguin Random House, y es otro tema. Este sujeto de clase media alta que tiene mucha sensibilidad social, particularmente con poblaciones históricamente excluidas, llámese población LGTB, indígena, afrodescendiente, y claro, que tiene un afán, en teoría, por el Estado o la consultoría. Eduardo en este libro nos comenta mucho de ese perfil. ¿Qué es cierto, qué no es cierto? ¿Existió un real poder caviar en el Perú o es toda narrativa? Y bueno, otras incógnitas como ¿qué será de ellos en 2026? Si en la actualidad 2025 existe, entre otros más. Para quienes no lo sepan aún, Eduardo es abogado por la Universidad Católica, es magíster en filosofía política por la Universidad de York y doctor en ciencia política por la Universidad de Texas. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Yo leí en Epicentro hace muchos años, en noviembre del 21, un texto con Rodrigo Barnechea, diciendo, ser caviar es algo relativo. ¿Fue aquí el origen de tu libro o antes ya venías divulgando que era ser caviar o que no? Hace tiempo yo creo que es eso y es uno que hice con Marcos y Fuentes sobre qué El es caviar ser verso. caviar, sí. Pero sí, bueno, desde antes, digamos, ya le daba vueltas por el... Me comenzó a interesar cuando comenzó esta expansión del término que comienza a ser usado para mentar todo, ¿no? Claro. Habías dicho en la introducción que iba a ser un ejercicio bastante divertido y al final te terminó apenando mucho porque viste el diagnóstico completo y cómo estamos. Claro, intenta ser y espero que se mantenga como un libro gracioso, entretenido, ¿no? de mostrar un poco las particularidades de la política, ¿no? Pero sí creo que también tiene un lado un poco más oscuro, ¿no? Que es, ¿cómo decirlo? La percepción de que con esta caída y me cuido mucho de decir que no es que la caída del caviarismo es lo que ha conducido a, ¿no? Pero sí es parte de la caída del caviarismo, también es la caída de una política un poco más funcional, ¿no? Que tenía ciertas cosas que en este país son muy difíciles de construir y que están siendo aniquilados en forma acelerada, ¿no? Y no me refiero a las agendas caviares solamente, sino a cosas de sentido común, ¿no? Cuidar ciertos temas meritocráticos en la administración pública, ciertos balances que eviten clientelismos, corruptelas, pensar un poco en la política del mediano plazo, ¿no? Y no más bien esta política que es muy de sanguijuelas, de corto plazo. Entonces, hay algo de eso también en el libro, ¿no? ¿A qué se debe que personajes tan disímiles como Dina Boluarte, López Aliaga o Vladimir Cerrón acusen de todos los males al caviar? Porque incluso en Mensaje a la Nación, Juan José Santibáñez, el verso derecho decía, nos estamos enfrentando contra los caviares, como si se tratara del Tren de Aragua. Creo que, bueno, primero que hay algunos sectores que sí me parece creen un poco más esto, ¿no? Creen que hay un poder caviar que les ha impedido hacer una serie de cosas y les ha molestado, ¿no? Es como esta idea del fujimorismo que sus males tienen que ser explicados de alguna manera. Entonces Rosángela Barbarán hace unos días, están volviendo, decía, ¿no? Están por todos lados por el tema de las protestas juveniles, ¿no? Es como los caviares están de vuelta, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos sectores que sí creen que hay pues un poder caviar y como de hecho discuto en el libro, en algunos momentos hay temas en los cuales el poder caviar ha sido poder de veto. Pero creo que la generalización en los últimos tiempos obedece a dos cosas más que nada, ¿no? O tres cosas. Por el lado de la derecha, de López Aliaga, es una forma de construir la imagen de que alguien con mucho dinero, de clase alta, de élite... Y gorritiano también. No, está enfrentándose a un gran poder, que es un recurso populista típico, ¿no? En nuestras sociedades. Es como
yo no soy el poderoso, sino yo soy alguien que se enfrenta a este gran poder. Un poco lo mismo que hace Trump. Entonces, en la parte de la derecha creo que caviar se convierte en ese poder externo internacional que tiene que ser defendido por los patriotas. Luego, por el lado izquierdo de Cerrón, yo creo que la utilidad es algo... Hay una vieja tradición de izquierda peleándose con izquierda usando el tema caviar, pero creo que en el caso de Cerrón la desesperación y la mitología, porque es el que construye más la idea de los caviares cogobiernan, ¿no? Han cogobernado 20 años y no cogobiernan con cualquier mequetrefe, cogobiernan con los grandes empresarios del país, ¿no? O sea, los grandes empresarios le dicen a los caviares, yo voy a hacer mis negocios y tú no te metas, y tú haz tus negocios y yo no me meto, ¿no? O sea, como que Rodríguez Pastor esté buscando consultorías y, no sé, pues el IDL esté buscando hacer empresa también, ¿no? O sea, es realmente absurdo, pero creo que en el caso de Cerrón lo que muestra es una pelea por puestos públicos, por ocupar el Estado, que él siente que los caviares le robaron, ¿no? Él sentía un poco que el triunfo de Castillo como parte del partido era suyo, y se zurró en la idea de que no tenía ni gente preparada, de que habían acusaciones de corrupción, sino que me sirve el caviar para decir que me estás quitando un espacio que me corresponde y que me estás criticando, que es esto de meritocracia, que es esto de exigirme, ¿no?, cierto nivel para ocupar puestos públicos. Y por el lado más centrista, no ideológicamente, sino centrista en el sentido pragmático, esos que votaban con Castillo cuando le convenía, no hacían pactos con él, y que ahora lo hacen con Boluarte, ese centro pragmático. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, parte de Acción Popular, ¿no? Entonces tienes la derecha más ideológica, que también tiene grados de pragmatismo, porque muchos son inteligentes, saben pues que estas historias no son verdad, ¿no? Pero tienes la izquierda más, ¿no? Y por el lado de este centrismo pragmático, yo creo que caviar se convierte en una forma de llamar a los del otro lado, decirle, miren, yo estoy luchando contra estos que son tus enemigos, apóyame, porque si me sacan van a decir que nos sacaron los caviar. Entonces, ahí Santibáñez, Dina, el propio Morganquero, ¿no? Son los que más usan de esta retórica, de este supuesto poder caviar, ¿no? Pero de nuevo, también creo que te sirve para justificar tus derrotas, ¿no? O sea, si el fujimorismo se compra la nueva ley de pensiones, aparece muy cerca la foto con los intereses de AFP y de pronto surge una crítica fuerte al tema y está embarrado en eso, de repente ve una forma de ir por otro lado la atención, las marchas y decir, los caviares se están volviendo, ¿no? O sea, es un engañamuchachos que funcional a estos intereses de élite, pero que también lo que digo en el libro es que pues, la mayoría de gente no tiene idea quiénes son los caviares. Y tú ves en la reciente SAE de apoyo presentaron una encuesta, supongo que será de Ipsos, de qué es lo peor, lo que más odian en el Perú, ¿no? Y claro, te imaginarás, pues está arriba Dina, el fujimorismo, los rojos por último, ¿no? Pero caviares y DBA pues es chiquitito, ¿no? O sea, en el ranking de odios está bien atrasado y en el ranking de conoce lo que es un caviar también es bien bajo, ¿no? Sí, de hecho en 2024 citas un estudio de Ipsos diciendo que 2/3 de la población peruana no tenía la menor idea de lo que significaba caviar, y del tercio que sí sabía lo colocaba como alguien de extrema derecha. 5% o algo lo colocaba a la derecha. Yo creo que tiene que ver con que lo ven como pituco, ¿no? Entonces, pituco derecha, ¿no? Hay un poco esa asociación. O es alguien que quiere decir que sí sabe y no entendía nada. Pero tengo la impresión de que para un sector, pues no solamente es poco conocido, sino que los conocen, no tienen claro el contenido que les suelen dar los actores políticos que difunden el tema, ¿no? Es correcto. Capítulo 1 del caviar paradigmático al multiverso progre. Empecemos con la definición de caviar por la derecha. Mencionaste a López Aliaga. Pero antes, ¿no? Comienza mucho antes. Sí, era como unos líderes pitucos de izquierda y la idea de que estos patas no son como la izquierda más dura, son más pitucos y al mismo tiempo más moderados en ciertas cosas, pero además había esta acusación que se repite como traidores de clase, ¿no? Tú no deberías estar pensando estas cosas. Sí, por supuesto. Y creo que el rechazo, o sea, el que haya pegado es que comienzas a ver tú un sector que entra al Estado en la transición con estas características y es un ataque, ¿no? Es un insulto. Caviar es un insulto, no es como algunos creen que puedo dulcificarlo. Es decir, alguien que
por su posición social, no está en contacto con aquellos intereses que dice defender o cuidar, ¿no? Entonces por ahí comienza un pituco de izquierda. Pero luego va cambiando, ¿no? A través del tiempo. Y al principio eran los famosos cívicos, pero nunca llegó a pegar. Nunca pegó. Cívico es un pésimo apodo porque además tiene una connotación bien positiva, ¿no? Solamente para un delincuente puede ser cívico, es malo, ¿no? Entonces, no es que sea él, porque puede ser también como pavo, como, ¿no? Y eso es un poco el que se le quiso dar, pero no pega, no se entiende, ¿no? Caviar pegó más, igual como te digo, no creo que sea una cosa extendida en la sociedad, pero pegó más. Y tenía este componente de ataque, ¿no? De insulto, ¿no? Que creo que es lo que servía en política. Además te mostraba... es curioso porque muchos pitucos que usan caviar no se dan cuenta que tal vez lo que golpee caviar es su lado pituco. La idea que estás desconectado, que no sabes el precio del pan, el metropolitano, nada, ¿no? Sí, en efecto. Ahora, con respecto al origen del término, Aldo Mariátegui responsabilizaba a un colega suyo Sí. por haberlo popularizado, pero en el libro señalas, no, fue Aldo Mariátegui. el No, que en o realidad- sea, el colega fue el primero que lo usó, pero creo que al César lo que es el César, Aldo Mariátegui, no solo que lo populariza, sino que le da sus coordenadas para atacar, ¿no? O sea, él crea una imagen que, digo, más allá de que no trascienda las élites, es poderosa en las élites. Mira cómo lo usamos a cada momento, ¿no? Siempre hay una élite un poco más socialdemócrata, redistributiva, progresista, pero ¿en qué momento se ha extendido tanto para incluir incluso a la derecha liberal? O Eso es alguien- interesante, porque creo que hay dos extensiones al inicio, ¿no? Primero, el grupo que ya estaba de pituco de izquierda deja de ser tan pituco de izquierda y comienza a ser clases medias progres, ¿no? Que comienza a tener hábitos, intereses, temas, ¿no? Que comienzan a volverse ni tan a la izquierda, que eso es algo que me decían, no, pero el caviar es un light, es la derecha light, la que no puede criticar al neoliberalismo, ¿no? Y no le interesa criticarlo, o sea, justamente el caviar yo creo que va bien, puede ir más a la izquierda incluso de lo que del socialdemócrata, ¿no? Pero en parte también es alguien que tiene otros intereses, otros valores y no descriptivamente, ¿qué le importa? Pues que, no sé, que Judith Butler o algo le diga que son radicales domesticados, ¿no? O sea, no está en su preocupación. Entonces creo que el caviar justamente no está tan a la izquierda, ¿no? Entonces se podrá discutir si es bueno, si es malo, si es correcto, pero justamente por ahí está. Y más se expande, ¿no? A un sector periodistas, personas que trabajan en el Estado, burócratas, académicos, que comienza a ser el grupo caviar, digamos. Ya no solo los pitucos de izquierda. Pero también algo interesante es que también arriba en la élite aparecen los liberales sensibles, sensibleros, o como quieras llamarlo. Creo que se llama liberales igualitarios. O Liberales socioliberales. igualitarios, sí, ¿no? Pero que comienzan a ser percibidos como personas que defendiendo el mercado, o sea, ya ni siquiera discutamos si son de izquierda, no son de izquierda, defendiendo el mercado, defendiendo la meritocracia, defendiendo una serie de temas que a veces chocan con los valores más de izquierda, no creían también en temas como derechos humanos, la Comisión de la Verdad, los procesos de anticorrupción, que veían estas diferentes formas de influencia por donde se les comienza a llamar también caviar. Pero creo que también hay una cuestión de posicionamiento, ¿no? Son los años en que vuelve a resurgir el fujimorismo, que comienza a surgir una derecha más popular, que hay una derecha más, que el APRA se mueve a la derecha, que hay una derecha más conservadora también. Desde la narrativa del perro del hortelano. Entonces, claro, un caviar, un liberal de derecha, pues te conviene sacarlo de tu o sea, golpearlo, ¿no? Que también puedas atacarlo por caviar. En parte porque está compitiendo por un espacio, ¿no? Tal vez no electoral, pero sí de posicionamiento, élites, trabajo, cosas así. Por ejemplo, aquí había remarcado que López Aliaga, a pesar de estar en el mismo espectro que Rafael Belaúnde, lo acusaba de caviar. Es decir, ambos defienden... Claro, el bueno, yo modelo creo que económico. entre Rafael Belaúnde y López Aliaga hay una gran diferencia. Yo veo en Rafael López Aliaga muchos impulsos muy autoritarios,
Amenazó de por muerte ratos hace poco. populista. De nuevo, no se trata de defender a Rafael López Aliaga, no tengo ni idea de defenderlo, ¿no? Pero ese es también, o sea, obviamente que se puede leer como una amenaza de muerte, pero le encanta hablar así. Él es el matón que viene a imponer, que viene a gritar. Acordémonos lo que fue el ridículo que hizo en el debate presidencial último. Entonces, quiero ver si tanta matonería y tanta confianza que ha ganado bajo presión se mantiene, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo no creo que Rafael Belaúnde y Rafael López Aliaga estén en el mismo espacio. O sea, yo creo que Rafael Belaúnde es una derecha más democrática. Pero, efectivamente, no creo que Rafael Belaúnde sea caviar. O sea, Rafael Belaúnde tuvo frases duras en el tema de las protestas en Puno, algo que difícilmente un caviar haría, digamos, ¿no? Y tiene una posición más de derecha, una derecha democrática, pero más de derecha. Entonces, decirle caviar es una forma de López Aliaga, como te digo, de situar a los rivales, ¿no? Como mi espacio es este y tú estás con los pitucos desconectados de la realidad, que no, caviar. Entonces es un insulto, sigue siendo un insulto. Alguna gente me decía después de la presentación del libro, no, pero ya ahora podemos bromear, que puede incluso ser una categoría atractiva. Y yo no creo, yo creo que nace como ataque y es difícil que algo así se convierta, que sea bonito decir, es el partido de los caviares, ¿no? O somos los caviares y qué me importa, ¿no? Para pasar a la siguiente definición del caviar, que sería desde la izquierda, había recordado un pasaje de mi vida. Pero, Adelante. bueno, lo que tú decías, perdón, que creo que era tu punto grande, era que López Aliaga jala todavía más caviar hasta bien allá, ¿no? Entonces, ahí comienza ese momento en que todos comienzan a ser caviares, ¿no? Sí, en efecto. Hay una narrativa peculiar que viene desde el fujimorismo, diciendo que desde que se fue Alberto, el jerarca de este movimiento, nos gobernaron caviares. Es decir, ellos dicen que Claro. desde el 2001 hasta el claro. 2021 los caviares estuvieron. O sin esa crítica medio absurda, pero en una línea similar con la que también discrepo, Marcos y Fuente dice, era la República caviar, ¿no? Santo Dios, o sea, la República, sí, había una parte, pues la Defensoría del Pueblo, algunos magistrados del TC, algunas agendas que entraron, ¿no? Pero también era una república neoliberal, en el sentido de liberales de derecha, apoyando las reglas económicas, o sea, era una convivencia, ¿no? Y si algo define el momento, creo yo que es más una continuidad de mercado con algunas políticas sociales que fueron insuficientes, ¿no? Entonces, por eso llamarlo República Caviar me parece que es dejar de lado que hay todo este lado más economicista de derecha que también fue tan o más importante. Pero no creo además que nos hayan gobernado los caviares. Lo que sí creo, y hago entonces el primer capítulo es la definición y ahorita, pero lo que sí hago en el segundo es decir, sí hubo un poder caviar, un poder de veto además que podía meter agendas en oficinas, que tenía mucha llegada a organismos internacionales, que en algunos momentos podía parar decisiones y que cuando se ataba con el malestar, que es un poquito lo que puede estar pasando en este momento, servía para presentar ideas, articular agendas, tener redes que ayudaban a la movilización. Pero, como ya conversaremos luego seguro, es un caviar, un poder con piernas frágiles, ¿no? Con bases débiles, ¿no? Sí. El caviar desde la izquierda es un falso revolucionario, es alguien que viene específicamente de Lima y que no conoce el sentir popular. Claro, el caviar de la izquierda es alguien que es muy atado por los que le dicen eres tibio, no eres suficientemente radical. Y algunos en la izquierda sufren con eso, ¿no? Cuando en realidad yo creo que la historia de América Latina muestra que el reformismo es de las cosas más sensatas que hay, ¿no? Ni creer que puedes vivir con política. Acordémonos cuáles eran las políticas de izquierda radicales, de sentido común radical de izquierda, ¿no? Expropiaciones, una serie de cosas pues que hubiesen traído problemas para países que viven del mercado internacional, ¿no? Pero al mismo tiempo es un reformismo que es bastante crítico, ¿no? En muchos casos con élites económicas que impiden reformas, que impiden cambios sociales, que ponen barreras a una serie de procesos que le darían mayor legitimidad a las sociedades y probablemente también más bienestar. Entonces, para el izquierdista, y no tiene que ser Vladimir Cerrón, pueden ser esas disputas en la izquierda,
Yo creo que Paula Muñoz en un texto sobre Velasco decía que había un poquito el trauma de como Velasco te llevó la agenda bien a la izquierda tuvo que irse más a la izquierda, ¿no? Entonces como que es bien marcado, en vez de ser una virtud la moderación, es más bien un defecto, ¿no? Entonces hay estas peleas en la izquierda de quién es más izquierdista, quién es más radical, y es un insulto decirte que pactas con el sentido común a veces. Sin embargo, en el lado, entonces lo que tú ves es que al Caviar se le acusó de tibio, de no ser suficientemente revolucionario, de combinar demasiado el aprecio por el mercado, por el modelo económico, cosa que no creo que sea tan cierto. Yo creo que de Caviar va hasta bastante más a la izquierda de lo que reconocen esos críticos, ¿no? Por ejemplo, los Caviares votaron en buena cuenta por Verónica Mendoza, y yo creo que nadie en la derecha está viendo a Verónica Mendoza una tibia, ¿no? Entonces, creo que desde el lado izquierdo se ha querido marcar eso también como una disputa en muchos lugares interna de la izquierda, ¿no? En muchos países donde está el socialdemócrata y donde está la izquierda más sindicalista, más popular, hay un choque por liderazgos y se usa el tema de procedencia de clase como un ataque para decir tú no puedes sentir como los que menos tienen porque tú naciste en cuna de oro, ¿no? Es una pelea clásica. Y en los países ya más radicales todavía, donde ha habido pues revoluciones sociales, a veces los sectores que emergen dentro del Partido Comunista criticaban a los que tenían buena posición como incapaces de ser reales revolucionarios. Entonces esta pelea tiene mil raíces, mil diferencias. En el caso peruano, sin embargo, al no haber propiamente un partido de izquierda ni grupos aliados de izquierda, lo que tú ves más recientemente es un ataque por marcar quién es realmente el que puede tener el voto, que yo creo que hay una razón, ¿no? El voto más estructural crítico de la izquierda, ¿no? Es un voto que además no es solamente de izquierda, convive con temas machistas, es un voto que cuando se manifiesta le da la victoria al candidato del sur generalmente, y que no es un voto pues tan moderado como el Caviar. Entonces hay razones para que haya sectores de izquierda que ataquen al Caviar precisamente para dejar en claro: yo soy el que merece ese voto, no ellos que son moderados. Una cosa tan absurda como decir si Venezuela es o no una dictadura, pues nadie se atreve a decirlo, en parte porque si lo dices ya yo creo que creen más de la realidad que de lo que es en realidad, pero creen que queda mal con ese sector de votantes que está buscando a alguien que esté bien parado en el lado duro, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay un sector de la izquierda que criticó al segundo gabinete de Pedro Castillo por caviarizarse. Sí. ¿Qué tan cierto es Bueno, como te digo, yo creo que más bien desde la izquierda lo que se ha buscado es hacer, así como López Aliago quería que cualquiera a su izquierda sea caviar, en la izquierda también Cerrón ha buscado caviarizar a medio mundo, ¿no? Como una forma de defender sus fueros y acusar a los otros de ser blandos, proempresario, representantes del orden internacional. Entonces, hay un uso estratégico. Yo no sé si en verdad lo cree, yo no creo. La persona parece bastante competente, ¿no? Como para estar creyendo tanta fantasía, pero hay un uso estratégico para querer excluir esos sectores, ¿no? Entonces, obviamente, el segundo gabinete iba a ser calificado de caviar, a pesar de que los caviares ahí eran Mirta Vázquez, ¿cómo se llama? Pedro El ex Franque fiscal Seguía. Pedro Franque Seguía, pero salió al poco tiempo, y el ex Abelino Guillén, ¿no? Esos eran los caviares que habían entrado. Pero al incluso gabinete. Cerrón había denunciado que Aníbal Torres era un caviar. No, por eso, o sea, ya lo que hace como estrategia es ampliar, ¿no? Entonces ya todos son caviares, ¿no? Aníbal Torres, ¿cómo se llama la ministra de la mujer? Miloslavich, Diana. No, bueno, ella sí era caviar. Anaí Durán, Durán. ya todos eran caviares, cuando pues esas personas, si le dices caviar, se ofenden, pues, ¿no? No, están más paradas a la izquierda que los caviares, digamos. Muy bien, ahora con estas dos definiciones, desde la derecha más reaccionaria hasta la izquierda más revolucionaria, ¿con qué término de caviar tú te quedas? No, por eso lo que yo intento en el libro es decir que el caviar es un poco el original que se amplía en los años 2000, 2010, progres de izquierda, pero que hay que incluirles ya porque es clarísimo hacia la derecha un sector que yo lo veo más como un espacio poblacional, ¿no? Como un sector que está más a la derecha, pero que comparte estas agendas más igualitarias, democráticas, críticas
en varios temas, ¿no? Los que salieron a criticar lo que pasó en el sur, las matanzas, ¿no? O sea, a pesar de estar en la derecha. Y más allá de eso hay muchas diferencias en el interior, por eso a veces me han dicho, no, quiere el lanzamiento de un partido caviar. Le digo, no, pues acá hay grupos que están bien apartados de sí también, ¿no? Pueden tener un aire de familia, pero son familias. Es difícil, en la segunda vuelta probablemente en ese sector la mayoría, o una mayoría votó por Pedro Castillo, muy pocos, pero algunos por Keiko Fujimori y varios otros hicieron el voto, ¿no? Entonces, son sectores que no siempre van a actuar igual, es un poco lo que quiero decir, ¿no? Por lo tanto, esa idea de un partido caviar es complejo, pues, ¿no? Porque si te paras muy a la izquierda, pierdes a la derecha, si pierdes muy a la derecha, pierdes a la izquierda, ¿no? Muy bien. Capítulo 2, un poder sin raíces políticas. Dices que efectivamente hubo cierto financiamiento, pero no tan desmedido, multimillonario. Claro, comienza por discutir las consultorías y el apoyo internacional. Y un poco lo que encuentras es que son grandes exageraciones, ¿no? Exageraciones a las cuales se prestan algunos funcionarios que quieren quedar bien con el Congreso. Pero no, pues no hay pues millones en consultoría. ¿No? Porque el Diario Expreso dijo que Gorriti en una década había cobrado 2.250 No sé si fue el diario o alguien declarando para el diario. Pero es absurdo, pues, el presupuesto y además, cuando ve las consultorías es dinero pequeño, pues, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir es que los caviares tienen más poder del que señalaría ahí. Sin embargo, sí creo que eran fuentes de apoyo caviar, ¿no? Algunos viven de consultorías y otros viven de, sobre todo, relaciones internacionales, no necesariamente que le paguen el sueldo completo, pero sí unos vínculos y unas relaciones que les daban una protección y una influencia, ¿no? Al momento de actuar dentro de la política. El padre Basalar, un precandidato presidencial, dijo que el 40% del presupuesto en educación se va a es los gracioso caviares. porque dice, tuve que hacer un montón de rastreo con eso. Y primero es mentira, ¿no? Creo que debería ser evidente para cualquier persona, ¿no? Pero lo que es interesante es que un año pusieron la refacción de colegios bajo el título de consultoría o algo así. Y entonces salió una cifra grande, ¿no? No las cifras que dan, pero una cifra grande, y fue por un tema presupuestal para ejecutar ese gasto para el pago de una serie de temas que tienen que ver con evaluaciones técnicas, expedientes técnicos, ¿no? Pero se vendió como que ahí está el plata caviar y ya quedó como mito instalado. Y dicho sea de paso, por más que imaginemos que sea plata caviar, no era pues nada comparado con lo que dicen, ¿no? Y en general el Estado gasta poco en consultorías. Yo tengo algunas críticas a las consultorías, creo que habría que pensar mucho mejor cuándo se hacen consultorías y para qué, pero no es pues ni remotamente la fuente de ingreso caviar, ¿no? Yo me espero que esta crítica desmedida venga desde un sector de la derecha, o como lo llaman en Estados Unidos, el right wing, alternative media, pero que venga del Congreso. No era, pero el Congreso lo hizo a propósito. Pues, a propósito. Sí, claro. ¿no? Porque había dicho que 16.000 millones de soles. Claro, pero además con el apoyo del entonces Contralor, me parece, ¿no? Nelson que había Schack. sacado, sí, que en realidad estaba hablando de otras, eran órdenes de servicio. Ahí sí es un tema, por ejemplo, tú me preguntabas qué cosa ha caído en este país. Yo creo que en vez de estar hablando de persecuciones de brujas caviares, deberían darse cuenta que estas cosas están creciendo, ese tipo de gasto no fiscalizable, descontrolado, y no en épocas caviares, sino en épocas de dominio de este Ejecutivo, de este Congreso, ¿no? Entonces, ojo, pero tampoco digo que sea una gran conspiración sino que como les cerraron no me acuerdo, como las órdenes de servicio, ahora se han ido a otra categoría, no me acuerdo cuál, era como que lo ves clarito, ¿no? El momento que ya no puedes tener contratos temporales, te vas para el otro lado, y cuando el otro lado lo fiscalizan, te vas a otro lado, pero el Estado siempre está buscando dónde financiar una serie de acciones que hace. Pero no son consultorías, primero, y segundo, son puestos que rara vez tienen que ver con caviares, digamos, ¿no? El Congreso quería crear una comisión de USAID para ver cómo y de qué forma se había gastado esos fondos Y internacionales. toda la información estaba en USAID y en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, estaba fiscalizado. Y también si lo ves, te das cuenta que un montón del dinero que quieren fiscalizar y controlar y mandar de vuelta a casa era dinero, ya no es, era dinero dirigido a sectores muy, muy vulnerables, ¿no? Sí, de hecho Entonces, iba a biodiversidad, agraria, asistencia alimentaria. Asistencia alimentaria, pero entonces te das cuenta cómo la locura termina contribuyendo a afectar a los que menos tienen, digamos, ¿no? Entonces ya sin pensar. Igual algunos de estos fondos
venían para madres solteras, por ejemplo, ¿no? Entonces decía género, pero no era pues género en las cosas que odian, sino cosas de sentido común. Pero creo que también pues pasa por esto que decíamos al inicio, es la caída de una clase política que se ha vuelto, creo yo, más pilla, menos preparada, y eso atraviesa sectores sociales, al decir menos preparada, ¿no? Hay gente que ha tenido todas las capacidades para educarse y sigue con muy poca experiencia política, ¿no? Entonces cada vez más se van las agendas reformistas, se cae en la posibilidad de una fiscalización seria de lo que hace el Estado, y en esta nebulosa gris los que triunfan son los pillos, ¿no? Ahora, en la narrativa que intenta crear la derecha radical, o como lo dice Juan Carlos Tafur, la derecha bruta y achorada, se cae por completo esto de que somos el globalismo de Soros, que somos unificados. Como todo en la vida, hay algo de cierto en que el poder caviar, y eso es lo que sostengo en el libro, venía de una fuente internacional, tenía mucho peso lo internacional, ciertos consensos democráticos, ciertas agendas más igualitarias. Pero de ahí a creer pues, que hay una gran agenda internacional en favor de la migración, por ejemplo, cuando los países en general han limitado esa posibilidad, creer que hay un gran poder que está por encima de los estados y que es socialdemócrata, por Dios, o sea, estás viendo ya otra cosa, destruir la soberanía. Por supuesto, otra cosa es que hay ideas que fluyen y que también tienen porque bien importante decir el 3% con el apoyo de afuera. No, porque en el Perú no somos abortistas, somos conservadores. Oye, aguanta un momento, mira las cifras. Hay un grupo que sí cree en el aborto libre, minoritario, pero está ahí. Pero cuando comienzas a escarbar y preguntas, aborto para casos de embarazo infantil, alto, apoyo claro. En casos de que la vida de la madre esté en peligro, alto, terapéutico, alto. Y sin embargo, la política pública nos ha llevado al oscurantismo en estos temas, ¿no? Entonces, es falso entonces que estas agendas vengan de fuera, agendas como, la agenda abortista viene de fuera. ¿Y qué pasa con la larga tradición de feministas peruanas? O el matrimonio homosexual es absolutamente una minoría, que no sé qué. Claro, cuando ves cuánta gente está de acuerdo con el matrimonio homosexual o la unión civil, hay minoría, ya. Pero cuando ves una serie de discusiones sobre qué derechos deberían tener, qué no sé qué, cambia la situación. No estoy diciendo que sea mayoritario, que sea una ola, pero esta idea de que son ideas que vienen de fuera y nos la imponen es muy funcional, o ya el colmo, pues, ¿no? Alejandro Muñante con su evento Perú grande otra vez. ¿Cuándo grande? Cuando no había mujeres empoderadas, cuando a los gays habían que esconderlos, cuando Perú grande vinculado a tu agenda. O sea, una cosa es que Trump apele a un momento de fortaleza y dominio de Estados Unidos frente al mundo, ¿no? Hay algo que puedes estar en contra de su interpretación, pero decir, oye, hay un momento en que efectivamente la gente de clase media le era más fácil ser de clase media, ¿no? Pero Perú grande otra vez, además de guachafo. Ni potencia sudamericana fuimos. Además de guachafo, es claramente una copia interesada de un eslogan para ver cómo juega políticamente. Es absurdo, ¿no? No, y recientemente con el homenaje a Charlie Kirk que quiere hacer López Aliaga con la municipalidad, es decir, 2 periodistas peruanos fallecidos, 49 muertos por protestas, ni una sola palabra, pero alguien del MAGA de Trump lo hace y ahí sí. Pero de nuevo te muestra, es interesante cómo estos grupos comenzaban con las críticas a las redes internacionales y a la idea de que haya intereses externos que entren adentro. Y uno le decía, oye, pero bueno, eso es normal, pues fluyen ideas, fluyen cosas, fluyen imágenes, fluyen liderazgos, ¿no? Lo están viviendo. Ahora son abanderados de la recolonización, lo cual es lo menos reconquistar, lo menos nacionalista que yo encuentro, pero parece que vuela. Y lo mismo, ¿no? Con estos liderazgos como el de Kirk, que nadie debe morir por sus ideas y nadie es un límite clarísimo, ¿no? Pero de ahí a pretender hacerlo un ícono local y gastar recursos en algo que la mayoría de gente no tiene ni idea qué es, pues es complicado, ¿no? Sí. Entonces, si el caviar no tiene una raíz partidaria... Bueno, eso es lo que me faltó decirte, ¿no? Que yo decía que ese poder caviar existía, pero que carecía de raíces electorales. Y por tanto era vulnerable. Y por tanto debió llevar una reflexión de todo aquello que no tenía, y más bien cómo su poder era derivado de otros actores, ¿no? Cosa que creo que no pasó. Pero sí tenía cierta presencia en el Ejecutivo. Al menos pero nombramientos, ¿no? Nombramientos. Sí.
¿no? Y uno que otro en el Tribunal Constitucional, Y como en el Ledesma. Congreso, ¿no? 20 personas, y en la Municipalidad de Lima con Susana Villarán, que además es creo, una de las grandes críticas que se puede hacer al caviar, ¿no? El no haber visto una serie de temas con la municipalidad en su momento. Pero sí creo que no desarrolló raíces políticas, que finalmente mira todo lo que hace el fujimorismo con 20 congresistas, mira todo lo que hace Acuña con 12, 14, o sea, haberte percatado que tus valores eran dependientes de otros poderes y haber buscado algo más electoral, que obviamente pues llevaba dificultades y era complejo, pero creo que habían recursos, había gente, había capacidad como para intentar algo más electoral que te ancle estas ideas, ¿no? Si no, quedaban pues muy libres al cambio de marea, ¿no? ¿Reconoces que en el gobierno de Alejandro Toledo y Ollanta Humala efectivamente hubo una cierta presencia? Pero en el gobierno de Alan García el segundo, como que esta presencia no estuvo... Sí, no tanto, pero un Ministerio del Ambiente finalmente se mantiene cierto nivel en el Tribunal Constitucional, ¿no? Perdón, el Tribunal sigue siendo más o menos autónoma, pero sobre todo la Defensoría, ¿no? Es la que mantiene cierto nivel. Y el mismo García todavía está sometido a estas presiones externas. Cuando Vargas Llosa lo emplaza porque quería ver de cambiar la comisión que estaba viendo en el lugar de la memoria, cae un misil desde Europa, ¿no? Con Vargas Llosa y García para, ¿no? Entonces creo que incluso en esos momentos se veía una influencia caviar. Y algo que tal vez sus enemigos no perdonan es que tiene la capacidad de presionar por agendas judiciales, ¿no? Temas de derechos humanos que han sido judicializados y temas anticorrupción. O sea, sin caviares habría mucho menos de eso. Los críticos dicen, no, que ellos buscan esto y lo otro, pero los críticos no es que estén diciendo, yo quiero que haya procesos justos, o sea, te acusan de procesos injustos, no quieren procesos justos, ni están diciendo, quiero que se respeten los derechos humanos. Lo que están diciendo, no debería haber habido nada de esto. Y por eso yo creo que es buena parte del odio caviar, ¿no? Al caviar, ¿no? Porque tienes esta capacidad de impulsar algunas agendas y vetar otras, ¿no? Entonces, con Toledo Humala sí hubo, con García segundo en menor proporción. Sí, y con PPK, ¿qué ocurre? PPK, porque la yo derecha creo dice que las comienza, caviares. claro, pero con PPK ya comienza el declive, ¿no? Y el declive también va a ser internacional, también llega Trump al poder. En Europa crecen los movimientos más pro nacionalistas, ¿no? Populistas. Yo diría que ahí comienza la caída, ¿no? O sea, ya cuando ya dices que Fernando Zavala es caviar, pues ya nos vamos todos, pues, ¿no? ¿No? Caviarón, ¿no? No, incluso los fujimoristas tildando de caviar a el señor Jaime Saavedra cuando él venía del Banco Mundial. Claro, bueno, pero Jaime Saavedra Saavedra sí es caviar también. O sea, claro y determinado. Caviar liberal, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero ya lo que es interesante es cuando comienzan a decirle a Vizcarra caviar, ¿no? En esos años. Aunque Vizcarra es el second best caviar, mucha gente lo aprecia por su ataque al fujimorismo. No era pues por sus características, por su estilo, por sus ideas. Oh, qué guano. No era pues un candidato caviar, un presidente caviar, ¿no? Y sí tiene alguna gente cerca, pero el principal asesor de Vizcarra, el que le da todas las ideas, es un argentino, ¿no? Un argentino con experiencia de política de región fuerte, que rápidamente se dio cuenta que acá pues había un gran flanco fujimorista y que tengo entendido, además en su momento le recomienda pues que tenía que lanzar bancada para pero Vizcarra no estaba confiado de lo que él podía hacer y no lo hace. Pero Vizcarra pues claramente no es un caviar, ¿no? Por más que lo quieran pintar de caviar, ¿no? Será amigo de caviar de repente, pero no es un caviar. Probablemente sea él no va a poder postular, pero su hermano, alguien de ese perfil, sea el candidato a los caviares esta vez, ¿no? Algunos irán a la izquierda y otros irán a buscar a quien pueda hacerle el pare más hacia el centro a la coalición de derecha, ¿no? Sí, antes de pasar al siguiente capítulo, en la actualidad, 2025, es imposible hablar de un gobierno preponderante o 100% caviar. Ahora que Para solo nada, hay... pues, al revés, ahora ya no hay caviares, ya no quedan.
Sí, es Cuando que Santibáñez dice, tres estoy congresistas. limpiando el estado de caviares, ¿no? Morganquero también. O Dina cuando dice, voy a enfrentar a los caviares. O Rosángela Barbarán dice, ahí aparecen los caviares. Claro, pues le molesta que alguna gente le haga un marco, que les ponga temas, que le friega, pero que se den cuenta que su problema está con los jóvenes, ¿no? Digamos que su problema más grave es haber sido asociados con la ley de pensiones, no necesariamente que haya alguien exacerbando los ánimos para lograr, o sea, es curioso porque hace meses, mucha gente, incluido yo, venimos diciendo, te estás cargando al país y tienes 3% de aprobación, la gente te odia, te detesta. El problema es que eres despreciado y esto puede llevar a violencia. De repente comienza a haber violencia y dicen, los caviares. ¿No? Por Dios, ¿no? Por Dios. ¿No? Ojo, no estoy deseándole la violencia a nadie. Justamente cuando dije hace unos meses, dije, voy a hablar ahora que no hay violencia, porque cuando haya violencia va a ser muy difícil dar una opinión sin que te digan, justifica la violencia. Pero hace 3, 4 meses y hace un año repetí exactamente lo mismo. Si mañana explota violencia de algún tipo o algo, no se sorprendan, se la han buscado mes a mes, día a día, y las encuestas lo muestran clarísimo. Lo que está faltando es algún detonante de algún tema que vuelva a unificar esas agendas dispersas, diferenciadas que hay, ¿no? Pero el rechazo, lo de una presidenta con 2% de aprobación, 2.5%. Y con margen de error. Y un Congreso con algo similar, estás demostrando que hay mucha gente que los detesta, ¿no? Entonces, eso se puede transformar en violencia contra la población por defenderlos, ¿no? Por defenderlos a ellos, o contra el sistema político y ellos mismos, ¿no? Y de hecho das varios ejemplos cómo es que en la actualidad no existe este poder caviar, porque solo son 3 congresistas, entre Sigrid, Susel, Flor, se llevaron... Creo que todavía hay una influencia, pero digamos, ese poder caviar de artículos en el periódico, de programas de televisión en cable, de periodistas fuertes vinculados a ese sector, ya ¿qué queda? O sea, casi nada. ¿Qué queda? Hasta la defensoría ya pertenece al abogado de Cerrón. ¿Qué? Exactamente, la defensoría. El indulto a Fujimori que haya salido. Manuel Monteagudo en el Tribunal Constitucional es una persona así que puede ser más liberal, diría, pero no pues el típico caviar, ¿no? O sea, ya el colmo fue cuando los magistrados conservadores votaron una norma que era claramente inconstitucional y dicen, ahí está, ya se caviarizaron, o sea, por Dios, ¿no? Pero ya es absurdo, ¿no? Ya es una discusión absurda que deja de lado que en el camino estás destruyendo bases institucionales del país que deberían haber servido a todos, ¿no? La izquierda ha ninguneado el periodo 2000 a 2016 porque supuestamente era el periodo neoliberal que nos está desconstruyendo el desastre. La derecha más bien ha exaltado en muchos años ese sin ver los problemas y por dónde entraba el agua. Había algo que aprender, ¿no? Había cosas que cuidar y había muchas cosas que reparar, ¿no? Pero lo que estamos ahora es evidentemente peor, ¿no? No hay bases institucionales para garantizar cosas básicas, ni siquiera para pensar estrategias nacionales contra problemas enormes que estamos teniendo. Ojo, muchos de los problemas actuales yo no digo que sean a causa del débil gobierno que han crecido. Yo creo que más bien llegaron problemas como el crimen transnacional, formas de criminalidad nuevas, que hubiesen sido un golpe durísimo a cualquier gobierno, pero mucho más a gobiernos improvisados, a gobiernos que nombran a las personas de acuerdo a sus fidelidades y no de acuerdo a sus capacidades, y que están peleados por momentos con la propia técnica en ciertos temas, ¿no? Hay enormes consensos en política pública sobre políticas educativas, políticas de seguridad, pero de pronto son temas caviares también. Entonces estamos muy vulnerables frente a una clase política donde una buena cantidad está interesado en lo suyo y nada más que lo suyo, y otros que están atrapados en opio ideológico, sin capacidad de articular soluciones fáciles o razonables frente a lo que hay, ¿no? Capítulo número 3. ¿Es usted más caviar de lo que cree? Aquí mencionas a Carlos Meléndez, un colega suyo, y cómo es que él había creado el caviarómetro. Hace años, pues eso fue al inicio, pero ya se veía un poquito el pase de pituco de izquierda hacia sectores sociales, ¿no? Incluso dice caviarón o caviar guanabí, me acuerdo que tiene alguna. Pero es interesante, ese caviarómetro todavía
pega en algunos, aunque en otras ya no se entienden, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Dice algo así como, votaste por Ala en el 2006, que yo creo que es un buen signo caviar. Mucha gente que era más moderada que el Humala del 2006, pero ya en el imaginario lo que queda es que un caviar jamás votaría por Alan García, ¿no? De hecho, yo voté por Alan García. Descuide. Al mismo tiempo... Descuida, más caviar que yo. Para el disclaimer solo tenía 5 años en 2006, así que Santo. todavía me salvo. Y para colmo me trata de viejo. A ver, los males del caviar. Hay críticas sumamente ilusorias, utópicas, que vienen de ambos extremos, pero tú sí te permites apuntar 6 errores que tiene el caviar. Sí, yo no sé si errores o no errores, pero sí es una situación en la cual a mí personalmente, que creo que la política pasa por tener principios, pero también saber pactar, saber darte cuenta cuando tu posición es minoritaria, reconocer que hay cosas en las cuales tienes que retroceder si quieres avanzar en otras, cosas que desde el purismo moral se ven como traiciones, o yo jamás le daría la mano a tal, ¿no? Y creo que hacen al caviar un bicho poco adaptable a la política, ¿no? Y también en su dimensión más de políticas públicas, es problemático, con frecuencia no se da cuenta que carga con un montón de las críticas que se le harían justamente a pitucos excluyentes, ¿no? Las argollas, el a veces no entender que la meritocracia en el Perú pasa por privilegio. Hay un montón de cosas, creo, en las que los caviares los puntos ciegos, ¿no? A Susana Villarán le creíste. Le creímos, dicho sea de paso, mira, para no salvarme. Yo estaba en esa época por ahí. Y yo, no, es que la plata viene de las redes de apoyo, de Lula, de no sé qué. Al final, pues, entonces, oye, y había gente diciéndolo, ¿no? Había gente diciéndole, no, esta plata no puede venir de Lula, tiene que venir de alguien que quiera hacer negocio, ¿no? O me está olvidando. Keiko Fujimori, ¿no? Cuando está Keiko del frente, ¡buah! Pierdes ya incluso apoyando procesos que iban por teorías sobre lo que era lavado de activos, a mi juicio, que no iban a poder ser probados de esa manera. Entonces, hay algo en el caviar que también es muy criticable y que tiene que ser reconocido y que además es parte de lo que lo hace incompetente en la arena electoral, ¿no? Hay otra crítica que tú machacas al caviar y es que es a veces antiempresarial. ¿En qué sentido? En sentido, a ver, creo que una posición crítica del mundo empresarial en el Perú pues es razonable, puedes tenerla y más que allá que te guste o no me guste, es lógico que una socialdemocracia sea crítica del mundo empresarial y que podamos hablar de esta idea de lo empresarial marcha bien mientras el Estado marcha pésimo. Oye, tú eres parte de la comunidad política que en algunos casos por corrupción o por considerar que las cosas se hacen de una determinada manera, puedes terminar generando perjuicios. No es normal que un estadista siempre le dé la razón a la empresa, que a veces es lo que parece que se quiere, ¿no? En algunos discursos empresariales. Entonces, es normal que tengas un socialdemócrata crítico de la empresa. A lo que voy con eso es que muchas veces no se pone en una balanza los intereses en juego y de qué manera algunos temas empresariales tienen que ver con un bienestar general sin los cuales estaríamos peor, ¿no? O sea, es rápida para criticar a la empresa, pero sin pensar de qué manera podrías estar causando un daño por estar haciendo críticas o diciendo que esto no es necesario o que esto es un abuso. Correcto, puede ser un abuso, pero ¿cómo hacemos para canalizarlo, para buscar ese lado? El caviar a veces lo deja caer muy rápido, ¿no? O sea, me encargo de condenar y no tanto de decir acá hay un problema económico, ¿no? Si vamos a dejar de lado esto, ¿de dónde voy a sacar para estas otras agendas que me importan, ¿no? Por ejemplo, se dan medidas ambientales sumamente positivas, pero a veces el caviar descuida la inversión privada, diciendo que, ok, si restringimos esta actividad, ya no tendremos más ingresos. Va a haber un costo que va a tener que salir de otro lado. Ese salto es lo que yo veo que muchas veces no está muy presente. O sea, está presente más la crítica que la idea de aguanta, ¿no? Acá hay un ecosistema que va junto, ¿no? Y si no estás acá y si pones estos estándares que te parecen correctos, tendrías que estar preocupándote por qué otras cosas podemos estar haciendo, ¿no? Otra crítica es la desconexión con las grandes mayorías. Y has citado un caso
Muy, muy potente. Hay una charla, por ejemplo, de desigualdad, de pobreza, y claro, todo bien ambientado, con bocaditos Bien. para los invitados, y claro, se Ese es un nota, recurso un poco efectista, porque yo creo que eso ya pasa menos, ya se han dado ya cuenta pasa que está menos. muy mal. Pero yo sí lo he visto, ¿no? Lo he vivido y es estas redes internacionales, a veces son de quedar bien con la gente externa y quedar bien con los cooperantes, eh, o esa cosa horrible que es el diagnóstico, ¿no? Termina el diagnóstico y dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer políticamente para hacerlo? A raíz del libro, una persona, no puedo decir su nombre, me dijo, no sabes la razón que tienes. Una persona hiper caviara, que me hizo, cuando entré a política, me sacaron de mis chats caviares, porque decía, no, ya está en política, ahora no, no se puede contaminar. Maldita sea, ¿cómo traduces eso que quieres hacer con política? Entonces ahí te das cuenta que hay una separación a veces bien complicada, ¿no? Sí. Y otra crítica es su ineficiencia electoral. Eso. Sí, creo que, claro. Me permito citar a Julio Guzmán en 2021, manejando una Sí. combi Un bus. e invitando, por supuesto, a los candidatos entonces de la plancha morada. Y me Sí. sorprendió, ¿no? Cómo intentaba usar jerga, cómo quería comprar emoliente a alguien. Y al mismo tiempo metía al bus a los pitucos de su lista, ¿no? Como que sus jales, ¿no? Pero en realidad no se daba cuenta que al hacerlo está apitucando su campaña en segundos, ¿no? Que yo creo que Guzmán tenía precisamente un potencial grande de no ser caviar. O sea, él venía, es un pata que viene de Breña, clase mediero, exitoso, tenía algo que defender ahí y se podía convertir en el voto caviar del que le podía ganar a Keiko. Pero su perfil de primeros votantes, los chicos que lo seguían y todo, era diferente al caviar. Eh, y sin embargo opta por esa estrategia que, bueno, obviamente, a ver, no estoy diciendo que si hubiese hecho otra estrategia de repente estaría bien, venía ya con problemas Guzmán de la campaña, ¿no? En la campaña anterior. Pero sí creo que no le ayudó a pitucarse y caviarizarse. Ese spot en particular hizo que se quedara bien distante de... No sé si hubiese cambiado mucho las cosas, era una elección difícil por la polarización, ¿no? Es difícil para los centros despegar en contextos polarizados. Ahorita, por ejemplo, probablemente lo que veas en las elecciones es que los que te hagan más chilla, ruido desde un sector que sea fácilmente reconocible, crezcan, y esos suelen ser los polarizados. ¿Por qué deberíamos lamentar el debilitamiento caviar? Porque muchas de sus agendas, al no caviar, le diría que muchas de las agendas de meritocracia en el Estado, control de la corrupción, agendas de mediano plazo, control de la calidad de la educación, una regulación de las reformas de mercado que no produjeron lo que decían los creadores de las reformas, fortalecer las reguladoras, son temas que nos deberían importar a todos. Pero además de eso, igual también el tema que te digo, ¿no? Que es más disputado, pero que también es necesario, ¿no? Cómo controlas y cómo haces que la empresa privada tenga un buen espacio de desarrollo a la par que la regulas para que no tenga costos de diferente tipo sobre la población. Y también creo que hay una agenda caviar súper importante, ¿no? ¿Quién defiende hoy en día tema de género? Y no te hablo de los temas más difíciles de género, te hablo de cosas tan sencillas y directas como mi hija en qué clase de país va a estar en un país que hemos vuelto a eliminar protocolos sobre el embarazo infantil. O sea, yo sufro de pensar que niñas están creciendo en un país que está en manos de radicales ideológicos que celebran cuando ponen límites al control, a lo que puede ser la educación sexual en escuelas o el control de médico de situaciones de embarazo infantil. O sea, ¿eso queremos? O sea, entonces creo que todas esas agendas de derechos humanos, ¿quién responde más? Uno le dice, no, pero es que generan problemas. ¿Quién responde a la gente del sur que en este momento siente que buena parte del país lo ha traicionado? Y por ahí entra el caviar muchas veces, criticado a veces por los radicales porque no se moja lo suficiente, no sé qué, pero tiene una presencia, tiene redes, tiene capacidad de hacer influencia en temas que permiten proteger personas más vulnerables o temas de discapacidad.
por donde lo veas hay una agenda caviar que está completamente ausente en este momento, ¿no? Y lo que queda a cambio, como me decía un amigo el otro día, me decía, yo detestaba los caviares porque veía que no, mi meritocracia, mi esfuerzo, mi estudio para ocupar posiciones del Estado lo ocupaba a veces un caviar que tenía contactos. Pero me he dado cuenta que yo pensaba que no, yo iba a llegar y mis amigos íbamos a llegar a moverlos, ¿no? Pero al final nos movieron a los dos, dice. ¿No? Nos movieron a los dos. Lo que ha entrado es precisamente sectores donde el mérito y la capacidad pues no interesa. Lo que hay ahora es un sistema que cada vez más se degrada hasta formas de corrupción, clientelismo, donde las agendas de mediano plazo no existen, ni siquiera agendas reformistas de derecha, ¿no? Además, hablaste de oportunismo, es decir, cómo este sector que tanto se quejaba de los caviares terminaron no solo mochando sueldos, sino también recibiendo estas cantidades impresionantes de dinero de del consultorías, Estado. por supuesto, pues, ¿no? Y de clientelismo, entonces ahí vivir del Estado, ahí sí Y vale. peor, con personas no preparadas, ¿no? Yo me pongo a pensar en el Ministerio de Salud que empezó con Hernán Ceballos en 2021 y terminó con, bueno, Kelly Portalatino. ¿No? O sea, y exactamente, no es nada contra la señora Portalatino, pero es una miembro del partido que va a hacer lo que le diga el jefe y cuya experiencia en el gobierno de la salud pública es limitada, ¿no? Entonces, todo bien con la crítica que te decía el caviar de argollas, de limitar, ¿no? O sea, parte de la legitimidad del caviar pasa por ser menos caviar en esas cosas. Tiene que darse cuenta que se le sitúa, se le ve, se le observa como alguien que está, ¿no? Arriba, excluye, te da clase. Pero estas prácticas se recrudecieron con estos nuevos actores. Pero por supuesto, lo que tienes ahora es en realidad un control del espacio público con un crecimiento de la corrupción, del chicheño, del clientelismo, sin que haya balances. Pueden no ser caviares, podrían ser liberales, podrían ser derechas conservadoras, pero con agenda reformista, podrían ser izquierdas que estén más izquierda del caviar, pero con agendas reformistas. Lo que tú tienes ahora y que se vio con Pedro Castillo también, son grupos diversos donde no importa quién entra al Estado, si está dentro de tu agenda ideológica o tu deseo de controlar más poder, ¿no? Y lo que hoy vemos, por ejemplo, en el Congreso es, claro, hasta 22 trabajadores por congresistas que lo ayudan en redes sociales. Ese es un excelente ejemplo. O sea, lo que tienes en el Congreso es se desbocó el uso del presupuesto para tu interés preciso, ¿no? Con gente que mucha de ella sale denuncia tras denuncia tras denuncia y no le importa a nadie. Como la hijada política de César Acuña. El costo de eso ya bajó, ya nos acostumbramos. Entonces, como nos acostumbramos, se tolera más. Y al final los críticos viven mejor que un caviar, al final del día. Sí, bueno, es parte del desastre. Y recomponerlo no va a ser tan fácil como volver a lo que había hace 10 años, ¿no? Porque además parte de lo que había 10 años causó este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo diablo haces para recuperar lo que perdiste y a la par ponerte algunas vacunas para que no vuelva a pasar? Aquí llegamos a la conclusión. Lágrimas caviares. El contexto internacional actual no nos favorece. Es decir, se opta por una derecha radical o una izquierda radical. El centro está cada vez más fragmentado. A comparación del 2016, por ejemplo, con las campañas del Me Too, Ni Una Menos, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué otros factores, además del internacional, hacen que el panorama no sea tan positivo para el caviar? En general, internamente, la debilidad interna, ¿no? No tienes partidos ni movimientos que, como te digo, yo no creo en el partido caviar, pero que por lo menos sean votos razonables para ver probablemente grupos caviares que se dividan y vayan en diferente dirección. No hay dónde entrar a hacer política técnica tampoco, no hay. Entonces, no es solamente un tema internacional, es que lo interno también está quebrado y fragmentado, ¿no? Se ha perdido esa influencia, ¿no? Entonces, por ahí van los retos. En medio de este panorama sombrío, tú mencionas a Kim Lane Sheppell diciendo Sí. que las constituciones no se defienden solas. Es decir, un poco la idea que ella dice, pues dejen de quejarse dejen de hacer tanta teoría sobre por qué está mal la Constitución y decir que se está vulnerando la Constitución y ha violado la Constitución, y dense cuenta que las constituciones no se van a defender solas. O sea, la única forma que tienes de proteger estos valores, estos temas, los que hemos hablado, es haciendo política. Y no se trata de ganar la presidencia necesariamente. Con 10 congresistas sería otro el Perú. O sea, con 10 congresistas que tengan una lista de valores determinados y que estén fiscalizando constantemente un montón de zonas grises que hay en el Estado donde corre la corrupción en adquisiciones, en procesos de selección, cuando no hay nadie mirando,
porque además la prensa se ha debilitado, se ha desperdigado, quedan algunos espacios de internet que no logran pues tener el peso económico ni el músculo político para hacer investigaciones como las que puede hacer Latina, por ejemplo, que son los pocos espacios que quedan, ¿no? Eso crece si no hay políticos mirando esos temas, y yo creo que el gobierno de Acuña, Fujimori, en estos años, lo que muestran es lo que sería un tipo de gobierno de estas características, ¿no? No ves muchas ideas de reforma, lo que ves es una administración de favores, ¿no? El escenario más positivo o más realista, dices que sería ganar bancadas pequeñas que articulen Sí, entre ellas. ojalá pues tengan suerte, pero de nuevo, ¿no? Toca por ver, toca por ver qué tipo de candidatos hay, dónde se paran, qué valores tienen, ¿no? Pero ojalá pues haya algunas bancadas de estos candidatos que hay que por lo menos logren despegar un poco, lleven bancadas. Yo creo que hay buenos candidatos, desde personas que me pueden caer mejor políticamente hasta unos que pueden ser menos, pero que por lo menos está Rafael Belaúnde, de pronto Marisol Perestello logra una candidatura. Por el lado del Partido Morado, ojalá lancen alguna figura que sea pues Son atractiva. 4 precandidatos, tengo entendido. Luis Durán, Mesías Guevara. Ya, pero bueno, ojalá que ahí pues logren encontrar el que sea más atractivo para la gente, no el que sea más atractivo para el partido. Pues, ¿no? Un partido además que le falta fogueo justamente en este tema más electoral. Tenía un candidato que le funcionó bien una vez y luego ya no. Entonces, ojalá entre esos precandidatos haya alguien que tenga algún enganche con la población. Y ojalá pues lleven algunas bancaditas que le pongan un poco de pare a quien sea presidente, ¿no? Presidente. Aún si ese termina siendo Vizcarra o su hermano. Vizcarra no es difícil, pero su hermano, ¿no? Porque, de nuevo, Vizcarra también ha demostrado que no tiene grandes convicciones en política. Simplemente se hizo amigo de los caviares por ser antifujimorista, ¿no? Pero al mismo tiempo uno no veía que tuviera pues claras convicciones valóricas. Más bien en muchos casos no contribuyó al refortalecimiento del Estado después de la caída de PPK, ¿no? Sino que mantuvo a funcionarios de un nivel bastante bajo, ¿no? 2 últimas preguntas. A modo de síntesis, el caviar entonces sería la centroizquierda socialdemócrata, la centroderecha liberal o el centro republicano, que está igual de fragmentados que los dos extremos políticos. Sí, más o menos eso es lo que hay, creo, como caviar, ¿no? Y también diría que hay un caviar que vota más a la izquierda, va a votar por Vicente Lanoca o alguien así, ¿no? Yo creo que Vicente Lanoca no es caviar, pero va a jalar un voto caviar, ¿no? Por la estructura del Nuevo Perú, de lo que fue el partido de Verónica Mendoza. Sí, yo creo que por ahí puede haber un voto caviar que vaya para ese lado, ¿no? Y una última... Y ojo que adelante. también de nuevo, ¿no? Puede que no sea caviar, pero puede que sí tenga las agendas de las que hemos hablado, ¿no? El mediano plazo, el control de la corrupción, el no ver el Estado como botín, cosa que la izquierda está en deuda después del gobierno de Castillo, donde se repartieron los ministerios que daba vergüenza, ¿no? Y una última pregunta, ¿a quién se le ocurrió la portada? Veo a Es una de personita... Gabriela Laiza, y él me ha hecho un enorme favor con su talento. Es una artista, Gabriel, no es un pintor, pero que además hace este tipo de cosas. Y se le ocurrió a él, me dijo un día, se me ha ocurrido hacer uno con un muñequito que le pongamos cosas, que son instrumentos caviar. Y dije, ¿qué está hablando este? Pero me lo mandó y me gustó. Lo digo porque hay libros, ¿no? De Judith Butler, Byung-Chul Han, ahí está el logo en el cerro. Sí, no, pero me han criticado, dice que faltan libros del IEP, que falta alguna música peruana, ¿no? Olaya Sound System. Pero se entiende, es así. Sí, no, o sea que faltó el lado un poquito más, pero igual está buenísimo, ¿no? Sí, estábamos hablando, ¿no? Y yo dije, ¿es el del medio no será usted? Yo dije, no, tal vez Jaime Saavedra, alguien. No, le han dicho de todo, hay Piero Corbeto, Jaime Saavedra, Enrique Planas, hay bastantes caviares identificados con él, pero sí, yo creo que cada vez me voy pareciendo más a la figurita también. Aquí va el colofón. Terminamos el episodio número 3 preguntándote cómo iba el proyecto Lo Justo. Ahora estamos en el episodio 22 y describes en tu presentación de autor, no llegó a ser lo justo.
Es un proyecto que le tengo mucho cariño con grandes amigos. Había muy poco tiempo, había muy poco tiempo como para lograr la inscripción con esas cosas, pero creo que pasada la elección tocará replantearse qué hacer con el proyecto Lo Justo, ¿no? Yo le tengo mucho cariño al logo, a la gente y a toda la gente que se movilizó con eso. Sí. Eso. Eduardo, muchas gracias de verdad No, por venir gracias. hasta aquí. Gracias a la audiencia de DTR y por supuesto nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue Política Peruana con DTR.